¿Cómo están, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos. Continuando con la clase de fisiopatología de la diabetes, vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En la clase anterior solo habíamos hablado de la diabetes tipo 1, las generalidades del metabolismo de la glucosa, y hoy nos toca hablar sobre la fisiopatología de la diabetes de tipo 2. Bien, entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, entendiendo que las diferencias con la diabetes mellitus de tipo 1 son muy marcadas. De hecho, los aspectos centrales que se basan en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 son un tema de resistencia de la insulina y una secreción anormal de insulina, que ya una diferencia con la diabetes mellitus tipo 1, entendiendo que en la diabetes de tipo 1 no hay insulina, hay una destrucción de la célula beta pancreática que permite que no se produzca la insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 sí tenemos una producción apropiada, pero tenemos más bien una secreción inapropiada. Entonces podemos resumir que la diabetes mellitus tipo 2 tiene tres grandes alteraciones fisiopatológicas: un trastorno de la secreción de la insulina, una resistencia periférica a la insulina, lo que va a ser un metabolismo anormal del músculo y de la grasa, y una producción hepática excesiva de glucosa. Hay controversia sobre cuál de los tres es primero, no se sabe, pero sí los tres están presentes, estos tres mecanismos fisiopatológicos, en la génesis y patogénesis del desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces la hiperglicemia de tipo 2 va a resultar de estos tres defectos metabólicos mayores. Tenemos ahí una alteración de la secreción de insulina. Hay una resistencia periférica a la insulina, lo que ocasiona ese metabolismo anormal en el músculo y en la grasa. Y también hay un incremento de la producción hepática de glucosa, como lo podemos ver en esta imagen, que fue adaptada de los anales de medicina interna. Ya es bastante viejita, pero sigue siendo vigente para explicar precisamente estos defectos metabólicos de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Bien, en cuanto a las consideraciones genéticas, hasta hace un tiempo se pensaba que solo la diabetes mellitus de tipo 1 tenía alguna implicación genética en su desarrollo, pero en los últimos años hemos sabido que no. La diabetes mellitus tipo 2 también tiene una concordancia genética tan alta que en gemelos idénticos puede llegar hasta 70 o 90%, dice Harrison 20 edición. Los individuos que tienen un progenitor con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de padecerlo, y esto puede aumentar si es que ambos progenitores son diabéticos hasta un riesgo de 40%. No se han identificado todavía cuáles son los genes que predisponen a la diabetes, pero sí se conoce que es poligénica, es decir, hay muchos genes involucrados, aparte de los factores ambientales como obesidad, sedentarismo, entre otros. En cuanto a las anomalías metabólicas, hablábamos hace un momento que hay una resistencia periférica de la insulina y esto ocasiona un metabolismo anormal en el músculo y la grasa, ¿verdad? Resistencia a la insulina se define como una menor capacidad de la insulina para actuar eficazmente en los tejidos blancos, que ya sabemos que son el músculo y la grasa. Esta resistencia es una resistencia relativa. Inicialmente cursa con concentraciones supranormales de insulina circulantes que intentan normalizar los niveles de glucosa y lo logran por un periodo de tiempo. Pero posteriormente esto se agrava, alterando la utilización de la glucosa por los tejidos sensibles, aumentando la producción hepática de glucosa, que van a culminar con la hiperglucemia de la diabetes mellitus de tipo 2. Este aumento de la producción hepática de glucosa va a trastornar el metabolismo normal de la glucosa, tanto así que, como les expliqué en la clase anterior, durante la noche, como estamos sin comer, los niveles de insulina están bajos, la producción hepática de glucosa es la que se encarga de mantener los niveles estables o normales para mantener el funcionamiento normal. El problema es que en diabetes mellitus tipo 2, como esta producción hepática de glucosa está aumentada, nos va a elevar los niveles de la glucosa en ayuno. Por otro lado, el decremento de la utilización periférica debido a la resistencia de la insulina va a ocasionar también un aumento de la glucosa, pero ya en este caso va a ser después de comer, ya que no va a haber una unión de insulina con su receptor en los órganos diana. Se desconoce todavía el mecanismo molecular de la resistencia de la insulina en la diabetes de tipo 2.
Pero se cree que los niveles de receptor de insulina están y también la actividad de la tirosincinasa, que si ustedes recuerdan es el sistema enzimático involucrado en la utilización periférica de la insulina en su órgano diana, se encuentran disminuidos. También se cree que hay una acumulación de líquido dentro de los miocitos, esto a nivel muscular por supuesto, que también está disminuyendo la fosforilación oxidativa y la producción de ATP. Pero estas solo son teorías, solo se cree que esos son los mecanismos, pero todavía el mecanismo exacto no se ha descubierto. Entonces, esta resistencia de la insulina ocasiona una disminución de la utilización periférica de la insulina y de la glucosa, por supuesto, y está asociada con varias patologías o con varias condiciones. Entre ellas, por supuesto, la diabetes de tipo 2, la hipertensión, la obesidad, el ovario poliquístico, la hiperuricemia, la acantosis nigricans, una disminución de la actividad fibrinolítica, dislipidemias y aterosclerosis. Entonces, la insulinoresistencia es el pivote en el que están basadas la mayoría de las patologías metabólicas que conocemos ahora. Bien, la obesidad es frecuente en el paciente diabético, de hecho es casi una forma de diferenciarlo con el paciente diabético de tipo 1 que a menudo es delgado. No es la única forma de diferenciarlo, pero es una forma importante descrita en la literatura como una diferencia entre el diabético tipo 1 y el tipo 2. Esta obesidad central o visceral está acompañada de resistencia a la insulina y está determinada genéticamente en la diabetes de tipo 2. ¿Cuál es el problema de la obesidad? Es que los adipocitos secretan cierto número de productos biológicos, entre ellos la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, los ácidos grasos libres y la adiponectina. Estas sustancias se conocen como adipocinas. Básicamente ellas están encargadas de modular la secreción de insulina, la acción de la insulina, el peso corporal y contribuyen, por supuesto, a la resistencia a la insulina. Entonces acá tenemos el tipo de obesidad relacionado con diabetes mellitus de tipo 2, que es la obesidad androide, obesidad central o visceral, en vez de la ginecoide, que es obesidad del tronco o de los miembros inferiores y de la cadera primordialmente. Bien, ¿cuál es la relación entre obesidad, insulina resistencia y dislipidemia? La relación la explicamos mediante estos mecanismos. La obesidad central favorece un aumento de ácidos grasos libres. Al haber aumento de ácidos grasos libres, se produce resistencia a la insulina. Esto debido a que aumenta los niveles de la apolipoproteína B y también de la lipasa hepática, que van a conducir a un aumento de triglicéridos, lipoproteínas, colesterol de baja densidad y disminución del colesterol HDL, a lo que le llamamos el perfil lipídico aterogénico, aumento de triglicéridos, aumento del colesterol malo y disminución del colesterol bueno o HDL. Es evidente que la secreción de insulina y la sensibilidad de esta están relacionadas entre sí. De hecho, Harrison menciona que en la diabetes de tipo 2, la secreción de insulina en las fases iniciales aumenta en respuesta a la insulinoresistencia, esto con el fin de mantener una tolerancia normal de la glucosa. Inicialmente, la insulinoresistencia está limitada a la insulina que se secreta en función de la glucosa. Pero finalmente la secreción de insulina está completamente alterada y la causa no está muy clara. Se cree que podría haber un defecto genético secundario, una resistencia adicional a la insulina en la que haya una pobre diferenciación de las células betas que estén residuales. También se ha acuñado aquel péptido llamado amilina, que lo vimos en la clase anterior, cuando se secretan los gránulos de insulina, se secreta junto con los gránulos de insulina amiloide, péptido beta amiloide y también péptido C. Entonces se cree que este péptido forma un depósito sobre esta célula beta y que esto puede causar una alteración en la secreción de insulina. Sin embargo, no se sabe si este proceso es primario o secundario. También la hiperglicemia crónica se cree que altera la función de los islotes. Este mecanismo se conoce como toxicosis por glucosa. Y también la elevación de ácidos grasos libres en presencia de hiperglucemia también empeora la función de los islotes, a lo que le llamamos la lipotoxicosis. Se ha demostrado también que
es probable que una acción reducida del GLP-1 contribuya también a disminuir la secreción de insulina. Entonces, esto es importante entenderlo para poder comprender la fisiopatología de la diabetes tipo 2 en cuanto a lo que tiene que ver con el trastorno de secreción de insulina y sus efectos en la glucosa, que lo veremos a continuación. Acá una imagen de patología, un islote, una célula beta pancreática, donde se muestran dos efectos: la glucotoxicosis, efecto del exceso de glucosa aumentada de forma crónica, y también el efecto de la lipotoxicosis por exceso de ácidos grasos libres. Bien, esta imagen es muy importante, la pueden encontrar en Harrison. Básicamente está evidenciando los cambios metabólicos que ocurren durante el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. En el eje de las X tenemos graficada la sensibilidad de la insulina, que aquí está como valor M en micromoles por minuto por kilo. Y en el eje de las Y tenemos la secreción de insulina, asumiendo que en el punto A el paciente tiene una sensibilidad a la insulina completamente normal. Entonces, la secreción de la insulina y la sensibilidad a esta, como decíamos anteriormente, se encuentran muy relacionadas. Y conforme el individuo se va haciendo más resistente a dicha hormona, va a pasar entonces de una sensibilidad normal a una sensibilidad alterada, donde lo que vemos que ha sucedido es un incremento en la secreción de insulina. Evidentemente, miren cómo estaba acá, abajo de 500 picomoles, y ya en el punto B se encuentra más o menos 600 picomoles. Entonces, el primer punto para tratar de mantener la tolerancia normal de la glucosa es un incremento de la secreción de insulina, a lo que le llamamos un hiperinsulinismo. Es algo así como un mecanismo compensador. Sin embargo, la incapacidad de compensar el problema con solo este aumento de la secreción de insulina resulta inicialmente en un trastorno de la tolerancia de la glucosa, que aquí está graficado la intolerancia de la glucosa en el punto C. Y en última instancia, si no se hacen cambios terapéuticos de estilo de vida, el paciente desarrollará la hiperglucemia propia de la diabetes mellitus tipo 2, que está graficado en esta imagen en el punto D. Donde básicamente observamos que hay un nivel muy bajo de secreción de insulina, por eso es que en la diabetes de tipo 2 también hay un problema de secreción de insulina, con una sensibilidad mínima a la insulina, que por supuesto no va a contribuir a mantener los niveles normales de glucosa, sino que al contrario, muy altos, como es el típico debut del paciente diabético de tipo 2. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos factores que conllevan al desarrollo de diabetes tipo 2? Una resistencia de la insulina con una también disfunción de la célula beta pancreática. La resistencia a la insulina por su lado, intentando compensar con un hiperinsulinemia temprana o en las fases iniciales, que luego avanza o que mantienen inicialmente la tolerancia normal de la glucosa, pero que junto con la disfunción de la célula beta va a hacer que los niveles de glucosa no se mantengan de forma habitual, y ya el paciente desencadena lo que llamamos como la alteración de la tolerancia de la glucosa o la prediabetes que veíamos en la clase anterior. Y si estos mecanismos se mantienen sin intervención de fármacos o estilo de vida, el paciente desarrollará diabetes tipo 2. Bien, hasta aquí hemos hablado de resistencia a la insulina, hemos hablado del trastorno de secreción, y el último de los aspectos fisiopatológicos involucrados en la génesis de la diabetes de tipo 2 es el aumento de la producción hepática de la glucosa. Decíamos que la resistencia hepática a la insulina va a reflejar la incapacidad de este hiperinsulinismo compensatorio de las fases iniciales por suprimir la gluconeogénesis hepática, y que esto nos va a ocasionar dos alteraciones, principalmente hiperglucemia de ayuno, porque esta gluconeogénesis hepática sucede primordialmente durante el periodo nocturno, y en las fases más tardías también puede alterar el almacenamiento de la glucosa en el hígado en el periodo postprandial, y por tanto elevar los niveles de glucosa después de una carga de carbohidratos o de la alimentación.
Hay una controversia sobre en qué momento aparece esta alteración del aumento de la producción hepática de glucosa y se orienta a pensar que esto sucede tempranamente en la evolución de la diabetes, pero sí definitivamente sucede posterior a que ha iniciado la alteración de la secreción de la insulina y la resistencia de la insulina. Vamos a ver entonces el abordaje del paciente con diabetes mellitus. En general vamos a hablar del tratamiento del diabético de tipo 1 y del paciente diabético de tipo 2 también. Como en todas las patologías, la importancia de una historia clínica completa y un examen físico exhaustivo no es la excepción en diabetes mellitus. En cuanto a la anamnesis, Harrison nos dice que debemos realizar una historia médica completa, pero con énfasis en algunos aspectos importantes, como por ejemplo antecedentes de peso, antecedentes familiares de diabetes, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ejercicio, consumo de tabaco y de alcohol. Asimismo, la presencia de síntomas relacionados con hiperglucemia como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga o cansancio, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales a repetición en la mujer, vaginitis, micosis cutánea y la cicatrización lenta de las lesiones cutáneas por pequeños traumatismos. Las alteraciones metabólicas van a estar relacionadas fundamentalmente con la hiperglucemia. Hablábamos en la clase anterior de la diuresis osmótica, que es la causante de la poliuria y también de la polidipsia en el paciente diabético. Y evidentemente el estado catabólico por la pérdida de glucosa y de calorías por la orina, que va a ocasionar la pérdida marcada de peso. En cuanto a la visión borrosa, sabemos que es un síntoma muy frecuente de hiperglucemia y que es consecuencia de las variaciones en el contenido del agua del cristalino y que va a resolver una vez se controle la hiperglucemia. Es también importante mencionar que en un paciente con diabetes establecida, inicialmente debemos hacer hincapié en la atención previa a la diabetes, por ejemplo, concentraciones anteriores de hemoglobina glicosilada, si se ha estado verificando sus niveles de glucosa con hemoglucotest, si ha tenido episodios de hipoglucemia, si tiene ya alguna complicación específica de la diabetes, nefropatía, retinopatía, si hace ejercicio, cómo hace su dieta. Esto es bien importante, eso ya en un paciente diabético. No olvidemos que la anamnesis va a ser dirigida de acuerdo al paciente que tengamos que analizar. Si es un paciente en el que estamos sospechando, no tiene un diagnóstico, pues tenemos que ir buscando factores de riesgo o algo que nos ayude para hacer el diagnóstico. Pero en el paciente que ya está con un diagnóstico establecido, tenemos que la anamnesis va orientada al control y a evitar las complicaciones. Las complicaciones crónicas afectan varios aparatos y sistemas, ¿verdad? En un paciente diabético, vascular, renal, oftalmológico, neurológico con las neuropatías. Y es importante, ¿verdad?, que los pacientes puedan saber los síntomas que pueden estar relacionados con estas complicaciones. Bien, acá en este cuadro yo les presento cuáles son los objetivos terapéuticos de un paciente adulto con diabetes. Aquí no les es diabético 1, diabético 2, diabético en general. Y estos objetivos son los que nosotros pretendemos que el paciente logre mediante básicamente 3 estrategias. Una dieta apropiada, ejercicio aeróbico y algún fármaco en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son entonces las metas o los índices que a mí me dicen que un paciente diabético está adecuadamente controlado? Un paciente que tenga hemoglobina glicosilada o A1C menor de 7, que tenga una glucosa en el plasma en ayunas entre 70 y 130, que tenga una glucosa plasmática 2 horas después de comer menor de 180, que su presión arterial se mantenga menor de 130-80 con fármacos o sin fármacos, que tenga el colesterol de baja densidad o colesterol malo menor de 100, que tenga el colesterol de alta densidad o colesterol bueno mayor de 40 si es hombre y mayor de 50 si es mujer, y que tenga sus triglicéridos menores de 150 miligramos por decilitro. Si un paciente está así, podemos decir que está adecuadamente controlado y eso implica que las complicaciones, si llegarán, se van a retardar en aparecer o Dios mediante no aparecieran.
Como les decía anteriormente, el tratamiento de un paciente diabético consta de dos fases: el tratamiento no farmacológico, que incluye dieta y ejercicio, y el tratamiento farmacológico. Hay algunos pacientes con mucha disciplina que logran controlar sus niveles de glucosa solo con el tratamiento no farmacológico, que sería lo ideal. Cambios en el estilo de vida, dieta apropiada. Si el paciente tiene sobrepeso y es mujer, con un consumo calórico de entre 1000 a 1500 calorías en el día. Si es hombre y tiene sobrepeso, un consumo de calorías entre 1200 a 1800 kilocalorías día, con una distribución de los nutrientes: carbohidratos 45 a 65%, proteínas del 10 al 30% y grasas menor de 30%, con la salvedad que solo 7% pueden ser saturadas y con menos de 300 miligramos de colesterol al día. En cuanto a las recomendaciones nutricionales para adultos diabéticos, Harrison propone que si hay problemas de peso, sobrepeso y obesidad, entendido como índices de masa corporal mayor de 25, deben de tener una dieta hipocalórica, baja en grasas y baja en carbohidratos. Dijimos que con un consumo mínimo de las grasas trans y vigilar el consumo de carbohidratos en relación con las calorías. También importante que expliquemos a nuestros pacientes que los alimentos que contienen sucrosa se pueden consumir con ajustes en la dosis de insulina. Estos son algunos sustitutos de azúcar, ¿verdad?, que pueden utilizar. La cantidad de carbohidratos se conoce al estimar los gramos de carbohidratos en la dieta. Esto especialmente para el diabético de tipo 1. Y otro aspecto bien importante y que quizás lo han escuchado mencionar es el índice glucémico, que el índice glucémico es como la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento y refleja la forma en que el consumo de un alimento en particular afecta la glucosa. Entonces hay frutas que tienen índice glucémico elevado, por ejemplo el mango, por ejemplo la uva, pero hay otras frutas que no, por ejemplo una manzana, por ejemplo peras, etcétera. Las proteínas en la dieta son una parte vital de la dieta del diabético, que incluso pueden sustituir o complementar, ¿verdad? Con las meriendas, una proteína es mejor que el paciente coma un carbohidrato. Entonces, eso se lo tenemos que explicar a nuestro paciente para que tenga éxito en su tratamiento no farmacológico. Y también se pueden consumir edulcorantes sin nutrientes y no se recomiendan suplementos sistemáticos como vitaminas, antioxidantes u oligoelementos. Esto es importante, sobre todo en la cultura salvadoreña, que el diabético cree que se va a sentir mejor por tomar vitaminas aunque tenga el azúcar alta. Entonces debemos de explicarle, ¿verdad?, que si el paciente está fatigado, está con sintomatología, podría estar relacionado con la hiperglucemia y que esto va a mejorar al mejorar la dieta y un hábito de vida saludable. En cuanto al ejercicio, solo bondades. Solo bondades: aumenta la sensibilidad de la insulina, reduce las concentraciones de glucosa tanto de ayuno como postprandial, aparte de los beneficios metabólicos cardiovasculares que hemos hablado en las clases de aterosclerosis, de cardiopatía isquémica. Y la cantidad recomendada por los estudios basados en evidencia son 30 minutos continuos de ejercicio aeróbico 5 veces por semana o 40 minutos 4 veces por semana. ¿Se puede mezclar con un poquito de pesa, etcétera? Por supuesto que sí, pero lo importante es el aeróbico, mandar a nuestro pacientito a caminar por lo menos media hora. Antes de entrar en tratamiento farmacológico, se me quedó en el tintero mencionarles que ir a caminar no es solo ir a caminar. Uno puede ver pacientes que van por la calle con un perrito y el perrito va parando porque va haciendo sus cositas, ¿verdad? O el paciente para comprar en una tienda o saluda a alguien. Ese ejercicio no funciona. Tiene que ser un ejercicio continuo. El paciente se limita a caminar y tiene que ser de una intensidad moderada, es decir, debe ir a paso rápido, si sus capacidades se lo permiten, por supuesto, incluso trotar o correr, sin parar 30 minutos continuos. Ya después de eso puede hacer todo el resto de actividades, cambiar de ejercicio, etcétera. Pero mientras está haciendo esos 30 minutos, debe de hacerlos de forma continua. Y hoy sí entremos al tratamiento farmacológico de la diabetes. En la diabetes mellitus tipo 1 sabemos que el único fármaco que se puede utilizar es la insulina. Y esto es debido a la fisiopatología. Hoy lo entendemos mejor, ¿verdad? El paciente tiene una destrucción probablemente de origen autoinmune de su célula beta pancreática, limitada solo a la célula beta pancreática, que es la que produce la insulina.
Por tanto, lo que requerirá para controlarse es insulina exógena. Y aquí tenemos varios tipos de insulina, la insulina de acción rápida, cuyos nombres son o conocidas como insulina regular, también los nombres Lispro, Aspart y Lulicina. Por ejemplo, la regular, que es la que nosotros tenemos en los hospitales nacionales, puede ser usada por vía intravenosa o subcutánea y tiene un efecto máximo a 10 o 30 minutos de su colocación. Esto va bien entonces para colocar de forma preprandial, es decir, antes de los alimentos. Entonces podemos dejar a nuestros pacientes unas unidades de insulina regular 30 minutos antes del desayuno, del almuerzo y de la cena. Sin embargo, si solo le dejamos la preprandial, después de los 30 minutos donde hace su efecto, la insulina, los niveles de glucosa subirían. Para eso tenemos entonces que hacer combinaciones con otros tipos de insulina, como por ejemplo con las de acción intermedia o la famosa insulina NPH o las de acción prolongada. La insulina NPH se utiliza por vía subcutánea únicamente, se liberará lentamente desde los puntos de inyección y tendrá una máxima acción entre 6 y 12 horas. Entonces, si combinamos insulina preprandial regular con insulina intermedia, vamos a tener un buen manejo de los picos de glucosa que ocasionan las comidas. Y las insulinas de acción prolongada, estas se absorben más lentamente, básicamente están diseñadas para suministrar un aporte basal constante de insulina. Los dos ejemplos más famosos de estos son la glargina o Lantus, que es un nombre comercial, y la Levemir. Estas normalmente se administran solo una vez al día y a menudo se utilizan o se colocan por la noche. Como les digo, aportan nada más el aporte basal constante de insulina. Hay premezclas de insulina, por ejemplo, la Humalog Mix 25, que básicamente traen mezcla de insulina rápida con insulina intermedia. Se calculan igual que una insulina NPH, ¿verdad? Dependiendo del tipo de paciente diabético que tenemos a la mano. Estas premezclas lo que hacen es disminuir el número de pinchones que nuestro paciente se tiene que dar para colocarse la insulina, porque como saben y como lo hemos visto hasta ahorita, no hay insulina de forma oral. Por ahí hay algunos preparados e investigaciones de insulina inhalada, pero hasta el momento el paciente tiene que inyectarse de forma subcutánea en casa. Entonces, estas premezclas tienen el objetivo de tratar de mantener los niveles de glucosa en los rangos normales sin que el paciente se tenga que pinchar 5 o 6 veces en el día. Y acá tenemos entonces una tabla resumen de las propiedades de las preparaciones de insulina. Aquí vemos las de acción corta, cómo pueden funcionar entre 15 y 30 minutos a una hora, la regular. Las de acción larga, su inicio entre 1 a 4 horas. Y sus efectos máximos en las cortas entre media hora a hora y media y máximas entre 2 a 3 horas de la regular. Por eso les explicaba yo que si solo tenemos a un paciente con un esquema de insulina regular, el paciente va a estar haciendo picos después de que sus niveles de insulina corta o rápida bajen a cero, ¿verdad? En cuanto a las largas, pueden durar 6 a 10 horas. Miren, la NPH puede durar su efecto máximo entre 6 a 10 horas y puede durar entre 10 a 16 horas. Esto nos permite dar 2 inyecciones o 2 dosis en el día, 7 de la mañana, 8 de la noche, o dependiendo de la hora que el paciente coma y se la coloque. Entonces, esto es bastante importante reconocerlo. Bien, en la diabetes de tipo 2 tenemos un gran stock de fármacos que podemos utilizar. Y a la cabeza tenemos las sulfonilureas. Como ustedes saben, estos se conocen como los secretagogos de insulina. Lo vimos en la clase inicial. Tienen un receptor específico en la célula beta, conocido como el receptor de sulfonilureas o receptor SUR. Básicamente, estas sulfonilureas se unen a este receptor específico y provocan que se dé toda la despolarización de la célula beta para secretar insulina. Se deben administrar 30 a 60 minutos antes de las comidas y los ejemplos más preponderantes son la glibenclamida, la glimepirida, la gliclazida. Su efecto adverso más temido, la hipoglicemia, y su contraindicación, el paciente con enfermedad renal avanzada. Entonces, como decíamos en un inicio, el tratamiento de la diabetes tipo 2 tiene 3 grandes ejes: el control de la glucosa mediante dieta, ejercicio y los medicamentos,
el tratamiento de las condiciones médicas asociadas como dislipidemia, hipertensión, obesidad, coronariopatía. Y el tercero, y también muy importante, la detección y tratamiento de las complicaciones, retinopatía, enfermedad cardiovascular, nefropatía, neuropatía y cualquier otra complicación. Entonces, estaríamos en esta parte de medicación ahorita, ¿verdad? Uno de tantas cosas que tenemos que hacer en el paciente diabético para intentar controlarlo. Y mencionaba las sulfonilureas en un inicio porque son las fármacos quizás más recetados, son los que tenemos en la mayoría de unidades de salud y en la mayoría de hospitales de segundo y de tercer nivel, todavía aún ahora. Aunque con la glibenclamida hay bastante controversia, pero glimepirida es una muy buena sulfonilurea, controla bastante los niveles. Solo recordemos que es en conjunto con la dieta y el ejercicio. Acá la imagen que ya habíamos presentado en la clase anterior, ¿verdad? Un receptor, un canal en la superficie de la membrana de la célula beta, que tiene dos partes, el receptor sur propiamente dicho, y luego el receptor, la parte del conducto dependiente de potasio. Entonces el receptor sur se va a unir a la sulfonilurea específica y va a ocasionar despolarización de la célula beta, entrada de calcio a la célula y entonces la secreción de insulina, péptido C y péptido amiloide. Las biguanidas son una familia bastante corta, de hecho solo 2 fármacos están incluidos dentro de esta familia. Uno de ellos descontinuado desde la década de los 70, que es la fenformina, que fue descontinuada por presentar precisamente este efecto adverso que es la acidosis láctica y que por cierto ni debería de estar mencionado porque la metformina no reporta efecto de acidosis láctica. Los principales efectos adversos de la metformina son de tipo gastrointestinal. Pero ¿qué es lo que hacen las biguanidas? Las biguanidas inhiben la salida hepática de glucosa y estimula la captación por los tejidos periféricos mediante un aumento o mejoría de la sensibilidad a la insulina por los tejidos periféricos. Por tanto, este tipo de medicamentos no ocasiona hipoglucemia. Tiene contraindicaciones cuando las tasas de filtrado glomerular se encuentran menor de 45 ml por minuto, eso según las últimas guías. Aquí les presento el ejemplo de la original, que es la glisulin, que es metformina de liberación prolongada. Las dosis van desde 500 hasta 2000 miligramos en 24 horas. Los inhibidores de la DPP4, este es uno de los incretinomiméticos. Básicamente, hablábamos en la primera clase que el GLP-1 hace que el páncreas produzca más insulina después de las comidas. Esta es una sustancia que se produce en el tracto digestivo. El problema es que los efectos de este GLP-1 duran solo unos pocos minutos y esto es porque es inmediatamente degradada por la enzima DPP4. Pero entonces, si bloqueamos a esta enzima DPP4, tenemos efecto más prolongado o duradero de esta incretina, la LGP1, y entonces tendremos más insulina secretada durante los alimentos. Ejemplos de estos fármacos inhibidores de la DPP4 son la vildagliptina, la sitagliptina y la linagliptina. Aquí les traigo el ejemplo de uno de los también de los originales de la linagliptina, conocido como Trayenta. Sus dosis pueden ser usadas, mezcladas con metformina, por supuesto, y mezcladas con sulfonilureas también, con precaución porque estas sí pueden ocasionar hipoglucemia. Análogos del GLP-1, bueno, si acabamos de decir que las incretinas amplifican la secreción de insulina estimulada por glucosa, qué bueno sería tener un fármaco que se parezca al GLP-1. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Se llama Victoza, por ejemplo, o liraglutide es su nombre genérico, es su nombre, su fórmula. Básicamente las incretinas, como decíamos, amplifican esta secreción de insulina estimulada por la glucosa, intensifican la secreción de insulina suprimiendo el glucagón y lentificando el vaciamiento gástrico. Ocasionan hipoglicemias, pero muy rara vez, ya que por su naturaleza dependiente de glucosa solo van a ser secretados cuando haya glucosa en el tracto digestivo y sus ejemplos son la exenatida, la liraglutide y la dulaglutide.
Pareciera ser los fármacos fantásticos. El problema es que son subcutáneos y son bastante caros, aproximadamente 60, 75 dólares por inyección. Se ponen una vez por semana, lo cual es muy conveniente y cómodo, pero está bastante fuera del alcance de la mayoría de nuestra población. Tenemos otros fármacos, algunos de ellos ya no se utilizan tanto, como la carbosa. Era un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Su efecto básicamente sucedía en el intestino, pero al inhibir a esta enzima se ocasionaba un efecto adverso muy, muy temido, como era la flatulencia. Entonces el paciente dejaba de usar el fármaco por el efecto secundario. Luego las tiazolidinedionas, cuyo ejemplo específico es la pioglitazona, todavía se utiliza. De hecho tiene un efecto muy bueno en hígado graso, pero fueron restringidas toda esta familia por la FDA por eventos cerebrovasculares. Pero se está retomando su uso ya con un poquito de precaución, Actos o pioglitazona, que era la original. Y la insulina. Doctora, pero un diabético tipo 2 usando insulina, sí, hay indicaciones precisas para diabéticos utilizando insulina. No es la opción primera, pero en algunos casos vamos a necesitarla usar. Ya vamos a hablar de cuáles son estos casos. Aquí están cuáles son estos casos. El paciente diabético que con fármacos orales no logra controlarse. El paciente que tiene complicaciones agudas de la diabetes, que son dos, aprovecho para decírselas: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico o hiperglicémico no cetósico. Paciente que está recién diagnosticado o debutando con diabetes y tiene una hiperglicemia intensa. La paciente diabética tipo 2 embarazada, y también la tipo 1 evidentemente, no puede usar otro fármaco más que insulina. Y el paciente con nefropatía, sobre todo de estadio 4 hacia abajo, son bien pocas las opciones terapéuticas por vía oral que le quedan, exceptuando la insulina. Hasta acá hemos hablado entonces a grandes rasgos de los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan tanto diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 2. Hemos mencionado también algunos factores terapéuticos importantes en el tratamiento, y hoy vamos a hablar de las complicaciones que a largo plazo puede presentar un paciente con diabetes mellitus. Las complicaciones crónicas de la diabetes básicamente se deben a la hiperglucemia prolongada. Se ignora exactamente el mecanismo a través de los cuales se producen, pero se han evidenciado varios daños celulares orgánicos y algunas teorías que las veremos a continuación. Las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en microvasculares, macrovasculares y no clasificadas u otras. Dentro de las microvasculares tenemos las enfermedades ocasionadas a nivel ocular, como la retinopatía, que puede ser proliferativa y no proliferativa, y el edema de mácula. Dentro de las microvasculares también las neuropatías, que pueden ser sensitivas y motoras, ya sea en forma de mononeuropatía o de polineuropatía, las neuropatías vegetativas. Y la tercera forma de complicación microvascular, la nefropatía diabética. Dentro de las complicaciones macrovasculares tenemos la arteriopatía coronaria, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad vascular cerebral. Y dentro de otras complicaciones de la diabetes o no clasificadas, tenemos complicaciones frecuentes del diabético a nivel de tubo digestivo, como la gastroparesia, la diarrea, complicaciones genitourinarias como la disfunción sexual, mucho problema dermatológico, problemas en piel, infecciones, cataratas, glaucoma, enfermedad periodontal e hipoacusia. Como les decía, hay 4 teorías que intentan explicar cuál es el mecanismo de estas complicaciones crónicas en la diabetes. La primera teoría propone que el aumento de la concentración intracelular de la glucosa da por resultado varios productos avanzados terminales de la glucosilación, a los que le llamamos los cuerpos AGE. Esto es por vía de la glucosilación no enzimática de proteínas intracelulares y extracelulares. Si me han ido siguiendo y llevando el orden de la clase, esta es la forma por la que se origina la hemoglobina glicosilada. Entonces tiene una cosa buena, pero también es el ocasionante de estas complicaciones. Básicamente lo que sucede en esta teoría es que se forman enlaces cruzados entre las proteínas, por ejemplo el colágeno o las proteínas de la matriz extracelular,
Se ha visto que aceleran la aterosclerosis, promueven la disfunción glomerular, reducen la síntesis de óxido nítrico, inducen disfunción endotelial y alteran la composición y la estructura de la matriz extracelular. Todo esto es por el depósito o aumento de producción de estos cuerpos avanzados de la glicosilación o cuerpos AGE. La segunda teoría dice que la hiperglucemia aumenta el metabolismo de la glucosa por la vía del sorbitol y esto ocasiona alteraciones del potencial oxidorreductor, incrementa la osmolaridad celular, genera especies reactivas de oxígeno y provoca diversos tipos de disfunción celular. Una tercera teoría es la teoría de que la hiperglucemia incrementa la formación del diacilglicerol, lo que da por resultado una activación de la cascada de las enzimas conocidas como proteincinasa C. Básicamente esta teoría indica que hay una modificación en la transcripción de los genes de fibronectina, colágeno de tipo 4, proteínas contráctiles y matriz extracelular de las células endoteliales y de la neurona. Este sería el mecanismo involucrado en el tema de neuropatía y de nefropatía. Y la última teoría es que la hiperglucemia crónica aumenta el flujo por la vía de las exosaminasas con generación de glucosa 6-fosfato, lo cual es un sustrato para la glucosilación ligada a oxígeno y la producción de proteoglucanos. Estas son 4 teorías. No es que podamos excluir una de estas teorías, de hecho hay veces hay mezcla de varios mecanismos para ocasionar las diversas complicaciones en el diabético. Solo mencionar un poquito sobre la retinopatía diabética, uno de los problemas o complicaciones que más afecta al paciente diabético de larga data. Decíamos anteriormente que se clasifica como proliferativa y no proliferativa. La proliferativa se refiere a la presencia de neovasos que son friables y que pueden causar hemorragia, y la no proliferativa a aspectos como microneurismas vasculares, manchas hemorrágicas y exudados algodonosos. Aquí les presento una imagen presentada por Harrison de un paciente con retinopatía diabética. Tiene como consecuencias, como decíamos, hemorragias, exudados, neovascularización, sobre todo a nivel del disco óptico. Ustedes ven un montón de vasitos y varias hemorragias a todo el nivel de la retina que van a requerir un tratamiento urgente. Y luego el pie diabético, ¿verdad? Otro motivo de consulta frecuente, sobre todo en áreas hospitalarias. Decíamos causas de amputaciones no traumáticas, una de las principales causas. Normalmente el paciente tiene una neuropatía de base que le hace perder la sensibilidad y ocasionarse traumas, por supuesto relacionados con malos hábitos como zapatos apretados, no cuidarse adecuadamente sus pies, andar descalzos, que lo llevan a la formación de estas úlceras. Miren, en este caso ya tiene amputación de los 2 primeros ortejos del pie izquierdo, en este caso una úlcera de gran tamaño en toda la base del pie derecho. Y aquí una imagen que me gustó porque estos son los sitios más importantes de las formaciones de úlceras en el diabético, que son los puntos de presión. Donde hay presión, ahí se están formando las úlceras. Y les presento la clasificación de Wagner, que es la que seguimos utilizando para clasificar al paciente. El paciente Wagner 0 es un paciente que no tiene úlceras, pero es un pie que tiene riesgo ya que tiene alguna deformidad ósea o tiene resequedad excesiva o hiperkeratosis. Un Wagner tipo 1 es una úlcera que solo está comprometiendo el tejido superficial. Wagner 2, una úlcera profunda que ya incluye los tendones y la cápsula articular. Wagner 3, una úlcera profunda con abscesos, con osteomelitis o sepsis articular. Wagner 4, una gangrena localizada, ya sea en el antepié o en el talón. Y Wagner 5, una gangrena extensa que puede incluir todo el pie o toda una extremidad. Se supone que del Wagner 3 hacia abajo los ingresamos para manejo apropiado intrahospitalario, y Wagner 0, 1 y 2 pueden tener manejo en casa, pero con vigilancia médica. Entonces, les presentaba estas 2 complicaciones porque son 2 complicaciones muy importantes. Veremos esto con más detalle en introducción a la clínica, cuando hablemos también de las complicaciones crónicas y agudas también de la diabetes mellitus. Por el momento nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido, es una clase bien importante. Escuchen el audio las veces necesarias, lean el PDF y quedo a la orden en los foros de consulta por sus dudas e inquietudes. Dios les bendiga.